una presentación y voy a empezar la grabación en caso de que eh, requiramos compartirla. Permítanme un momento nada más. Listo. Ok, si me indican, por favor, si pueden verla en inglés. Listo, creo que ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Pues entonces lo que estamos observando acá en esta diapositiva, el ser humano es un puente, es decir, es una conexión entre mundos. Lo que estamos viendo en esa imagen, si nosotros observamos hasta abajo, hay una figura humana. Es una figura humana que está extendiendo los brazos. Esta persona está obviamente en el mundo físico, donde nosotros habitamos. Eh, Sin embargo, la persona, como podemos observar, está haciendo contacto con otros niveles de la existencia, además del mundo físico. Si vamos subiendo, observamos que esta persona está en contacto con el mundo de la psique. El mundo de la psique, donde tradicionalmente habitan estos seres angélicos, los ángeles. Y esto no es todo, porque también entra en contacto con otro nivel de la existencia, que es el mundo del espíritu, el universo espiritual, en el cual tradicionalmente en la Cábala se ubican los arcángeles. Y, por supuesto, también entra en comunicación con el mundo superior, que en este caso es el mundo de la divinidad. Hasta arriba podemos observar el tetragramatón con las cuatro letras hebreas de derecha a izquierda, Yud, Hei, Vav, Hei, que se traducen en otras tradiciones como Yahvé o Jehová, y que si recuerdan en la invocación es el creador. Muy bien. Entonces, cada uno de nosotros está en contacto con todos estos mundos. En Kabbalah, mundos significan universos o niveles de la existencia. Y estos niveles de la existencia también son otros tantos niveles de conciencia. En general, lo que esto significa es que la mayoría de las personas encarnadas en este mundo, pues estamos conscientes de lo físico, de la materia y todo lo que tiene que ver con ella. Entonces tenemos una conciencia del cuerpo, tenemos una conciencia a través de nuestros sentidos de el medio ambiente, de la temperatura, de la luz, de los seres que habitan en el mundo físico. Sin embargo, y precisamente gracias a nuestro sistema nervioso central, gracias a nuestro cerebro, es que podemos entrar en comunicación con un universo más sutil, un nivel de la existencia o un nivel de conciencia mucho más sutil. Estamos hablando del universo de la psique, del universo de lo mental.
Y si recordamos este axioma hermético que dice que todo es mente, entonces podemos entender a qué se refiere precisamente, que el ser humano puede entrar en contacto con el nivel de existencia más sutil que el físico. En este caso, el universo de la psique. Y es a través de nuestros pensamientos, a través de toda esta energía mental que nosotros podemos entrar en contacto, por supuesto, con un nivel de la existencia aún más sutil, que es el nivel del espíritu. Y por supuesto, también estamos en contacto con la presencia de la divinidad. Entonces, ya que nosotros analizamos toda esta imagen, podemos observar que hay como una, un pilar o una línea recta desde el nivel más elevado, que es el de la divinidad, hasta el nivel más bajo, que es el nivel físico, el nivel del mundo en el que estamos encarnados. Entonces, eh, la razón de ser, el propósito de la Kabbalah es precisamente este, estudiar todos los niveles de la existencia, haciéndonos poco a poco conscientes o más conscientes de cada uno de estos niveles, cada uno de estos universos. Y esto se consigue a través de algunos apoyos. En este caso, en esta escuela de Kabbalah utilizamos un diagrama que se llama el árbol de la vida. También se le conoce como árbol sefirótico. Y de hecho lo podemos observar acá, eh, precisamente en esta imagen, esta persona que está eh, sosteniendo una especie de estructura que precisamente es el árbol de la vida. Bueno, antes de continuar, me gustaría darle la bienvenida también a, ¿qué tal, Ivonne y Humberto? Gracias, gracias, buenas noches. ¿Qué ¿Qué, tal? qué- Buenas noches. qué tal, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Eh, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con la presentación y vamos a enfocarnos ahora en el árbol de la vida. Eh, voy a ponerlo acá. Aquí está. Bueno, en esencia, el árbol de la vida es un diagrama diseñado por los cabalistas. O sea, esto no es nada nuevo. Eh, estamos hablando de que a lo largo de la historia eh, ha habido diferentes maneras de representar eh, los distintos niveles de conciencia o niveles de la existencia. Este diagrama que vemos acá es un diagrama que se diseñó alrededor del siglo XII, en la Edad Media, por supuesto. Y bueno, ahora lo analizamos. Podemos observar que en la parte de arriba hay unos semicírculos. Em, estos semicírculos son una representación esquemática de
lo que podemos llamar actualmente en la ciencia como el Big Bang, como esa gran explosión de la que hablan los científicos, que es el origen del universo. Entonces, observamos que hasta arriba hay un nombre que es Ain. Ain, en la tradición de la Cábala, es el infinito, que también podemos denominar Dios. Nada más que cuando decimos Dios, muchas veces pues entran nociones teológicas de otras tradiciones, pero bueno, para no entrar más en detalles, en cuanto decimos ahí, nos estamos refiriendo a Dios. Es el infinito, es el todo ilimitado, infinito, y de acuerdo con la tradición de la Kabbalah, eh, de una manera metafórica, muy, muy poética, eh, se dice que Dios quería conversar, Dios quería entablar comunicación, pero solamente estaba él o ella, porque no tiene tampoco género, ¿vale? Entonces, a través de esta voluntad o de este deseo de dialogar, es que Ain abre un espacio vacío para que dentro de ese espacio se pueda desarrollar pues toda la existencia. Y entonces tenemos que hay diferentes contracciones, ajá, que abren ese espacio, y una vez que ese espacio está abierto, ahí dentro puede penetrar esa energía divina. Podemos ver que hay aquí un rayo, ajá. Esquemáticamente, este rayo representa la energía del Ain, la energía de la divinidad, que empieza a manifestarse dentro de ese espacio vacío y se manifiesta mediante este patrón que forma una especie de rayo, como ustedes pueden ver aquí. Ajá. Este rayo de energía entonces empieza a penetrar en ese espacio y se concentra de tal manera que aquí arriba, en esta esfera, se concentra toda esa energía y a partir de aquí se despliega hacia el lado derecho. Y así después al izquierdo, nuevamente desciende al lado derecho y así sucesivamente, de derecha a izquierda, hasta que la energía desciende y se concentra en la última de estas esferas. Ok, estas esferas que podemos observar acá son llamadas sefirot. Sefirot tiene diferentes significados. Significa recipientes o vasijas, eh, pero vamos a entenderlo como si fueran una especie de transformadores eléctricos. Nosotros sabemos que la energía eléctrica tiene que ser controlada y dirigida. Y la energía es recibida en cada uno de estos transformadores o sefirot, se concentra y entonces es enviada a otro recipiente donde pasa por un proceso de transformación, de ahí el transformador envía la energía hasta que finalmente la energía llega
de una manera más controlada, más suave, por así decirlo, y manejable. Y eso es lo que sucede precisamente en todo el universo. Eh, si la energía entrara de golpe sin ser transformada o reducida de alguna manera, entonces, ¿qué sucede? Pues que se nos quemaría la instalación eléctrica de toda la casa, se nos fundirían los aparatos. Bueno, entonces, de esa manera es como funciona este principio. La energía que proviene del infinito tiene que ser regulada, transformada y transmitida de una manera equilibrada. Tenemos entonces que son 10 sefirot. Ahí las podemos contar. Hay 10 sefirot. En plural son sefirot, en singular es séfira. Entonces tenemos una séfira, otra, en total 10 sefirot. ¿De acuerdo? Este es en general el diagrama del árbol de la vida, cómo está formado y qué representan cada una de estas esferas, las 10 sefirot. Ahora, como estamos hablando de distintos niveles de existencia, para que el mundo físico, el universo físico pueda existir, la energía tiene que llegar acá de una manera ya muy controlada. Y aún así, simplemente en nuestro mundo hay manifestaciones de energía tremendas que para los antiguos representaban precisamente fuerzas divinas, no entendían que eran fuerzas de la naturaleza. Entonces, eh, nosotros, seres humanos, apenas hemos empezado a entender estos principios y apenas empezamos a controlar ciertos niveles de energía. Y aún así, se nos llegan a salir de las manos, ¿no? Eh, ahora, tenemos niveles de energía eh, en distintos mundos, distintos universos. Eh, en el caso nuestro, hablando en términos humanos, nosotros somos un microcosmos, es decir, que estamos hechos, como dice la tradición, a imagen y semejanza del Creador. En nosotros también se manifiestan estas energías divinas, pero obviamente a un nivel humano. Aquí podemos observar ya de una manera más específica las 10 sefirot y eh, como pueden ustedes ver ya traen nombres. Eh, observamos, vamos a empezar con los nombres, desde la primera de estas, la Séfira Keter, que significa corona, y nos vamos, acuérdense, siguiendo ese patrón del rayo zigzagueante de derecha a izquierda. Entonces, la segunda Séfira se llama Jochma. Jochma significa sabiduría. Después pasamos a Binah. Binah es el entendimiento. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí una triada. Tenemos Keter, la corona, Jochma, la sabiduría y Binah, el entendimiento. ¿Sí? Muy bien. Si seguimos el patrón del rayo, entonces descendemos por acá y llegamos a Gesed.
Gesed es la misericordia. Y de aquí de Gesed pasamos a Gebura, que es la severidad. Después descendemos, llegamos otra vez al centro, en este caso a Tiferet. Tiferet es la belleza. O armonía. Después descendemos a Netzah. Netzah es la eternidad. De Netzah pasamos a Hod. Hod significa reverberación. Descendemos nuevamente a Yesod. Yesod significa fundamento. Y finalmente culminamos en la céfira de Malhut. Malhut significa reino. Muy bien. ¿Alguna duda acerca de los nombres, más bien el significado de las 10 sefirot? Sí, Geset, ¿qué era? Gesed. Gesed es la misericordia. Gracias, hermano. Claro, muy bien. Ok, ahora vamos a observar algo bien interesante y es que eh, cada una de estas sefirot se organiza de tal modo que se forman tres pilares o tres columnas. Entonces tenemos del lado derecho, todas las sefirot que se alinean del lado derecho forman el pilar o columna de la fuerza. Este pilar o columna es positivo, mientras que del lado opuesto, en el lado izquierdo, tenemos el pilar o columna de la forma. Este pilar es negativo. Entonces ya tenemos precisamente uno de los principios del árbol de la vida, que es el principio de polaridad. ¿Mm? Tenemos los opuestos. De otra manera, si no existieran opuestos, no existiría nada. Perdón, yo Entonces, quisiera ir a una Josefina, pregunta anterior a eso. ¿Por qué sí, la adelante. energía va de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Ah, bueno, el patrón que vemos o que vimos anteriormente, que es este, así es como desciende la energía. Pero así como desciende la energía, también puede subir. Y entonces, cuando sube la energía, sube al revés, de izquierda a derecha. Sí, pero ¿hay alguna razón? La razón es que primero tiene que haber una concentración energética en un pilar, en un lado que es la fuerza, ahí se concentra y esta envía la energía hacia el lado contrario, que es la forma. En el lado de la forma, esta energía se recibe y ahí es donde ocurre un proceso de gestación. Y es así como se representa tradicionalmente este flujo energético. Tiene que haber entonces un envío de energía, un envío de fuerza que tiene que ser recibido
por un recipiente que le da forma a esa fuerza, a esa energía, y entonces, una vez hecho eso, ya transformado, ya gestado, se envía hacia el otro lado nuevamente. Gracias. Sí, con mucho gusto, Joselita. Bueno, regresando a este diagrama, entonces tenemos eh, el principio eh, del que hablábamos, que es el de la polaridad. Sin embargo, podemos observar que en el centro hay otro pilar, y este pilar central es el pilar del equilibrio. ¿No? Eh, entonces, no es nada más enviar la energía de un lado hacia el otro, sino que tiene que ser también equilibrada. Y todas las sefirot que están en el centro, entonces son eh, de equilibrio. Podemos observar que hay aquí tres sefirot, que son Tiferet, Yesod y Malhut. Por ahí observamos que hay otra esfera, otra séfira, que está más o menos oculta. ¿Ya la vieron? Muy bien. Se llama Da'at. Da'at significa conocimiento. Pero, a ver, no que son 10 sefirot, ¿por qué hay una más ahí? Bueno, Da'at es una séfira extraña, porque los cabalistas tradicionalmente le llaman la no séfira. Entonces, si no es una séfira, ¿qué es? Bueno, Da'at es un portal. Da'at es un acceso directo. Entonces, si la energía normalmente fluye siguiendo un patrón, como de un rayo zigzagueante, hay ocasiones en las que la energía tiene que fluir de manera directa y ya no sigue el patrón, sino que pasa directamente por el pilar central y desciende hasta Malhut. Y eso es muy raro, no siempre sucede. Solamente cuando es necesario hacer una corrección especialmente complicada, es cuando se llega a abrir ese portal y nada más. Y obviamente funciona tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona esto en nosotros, porque de manera abstracta dices, bueno, en portal sí lo entiendo, pero ¿y en mí cómo? ¿Sí? Vamos a ver. Ahorita, bueno, es importante tener en cuenta el diagrama del árbol de la vida. Este lo vamos a estar usando todo el tiempo. Esta va a ser nuestra referencia. Este árbol de la vida, junto con la Sefirot, se trata de un sistema dinámico. Un sistema dinámico, precisamente, es algo que está compuesto por diferentes partes. Cada una de esas partes funciona de manera independiente, pero si una de esas partes falla, todo el sistema se altera, se desequilibra. Como hablamos en este caso de
flujos de energía. Si hay un exceso de energía en cualquiera de los lados, entonces el sistema se altera y sale de balance. Si lo observamos a nivel planetario, por ejemplo, eh, nuestro planeta es una entidad viviente. Si hay algo que le altere, entonces es necesario que haya una corrección, un tikkun, una rectificación para que el sistema vuelva a restaurarse. Ahora, si lo trasladamos a nivel físico, pero personalmente, nuestro cuerpo funciona de manera similar. Nosotros, obviamente, también tenemos un árbol de la vida. Aquí lo podemos observar, ¿sí? Cómo funcionan las sefirot en el cuerpo humano. Eh, Observamos acá esta silueta de un cuerpo humano y vemos cómo se puede representar el árbol de la vida de esta manera. Entonces tenemos que Keter está por encima de nuestra cabeza. Ajá. Vemos obviamente cómo Jochma y Binah van a representar los hemisferios cerebrales. Vemos la no séfira de Dat, que está ubicada eh, precisamente donde están nuestros órganos sensoriales eh, más importantes, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto. Observamos que las sefirot de Gesed y Gebura están ubicadas a los lados de nuestro cuerpo, mientras que en el plexo solar se puede ubicar la séfira de Tiferet. Netzah y Hod van a estar eh, en nuestras caderas y piernas, y Esod en los genitales, y Malhut en este caso, bueno, está representado así, pero podemos bajar Malhut hasta los pies. Entonces, nuestro cuerpo también es un sistema dinámico y por supuesto funcionamos a través de flujos energéticos. Somos un microcosmos. Ahora bien, aquí se pone interesante porque podemos nada más concentrarnos en el nivel físico, el cuerpo humano nada más, biológicamente hablando, pues es un sistema maravilloso, ajá, funciona solito, ajá, así como todo el universo, todo el cosmos funciona solito, de manera automática, ajá. Eh, no tenemos que acordarnos de respirar, ni tenemos que pensar en que fluya nuestra sangre. eh, o sea, por poner dos ejemplos, ¿no? Nuestras células se regeneran constantemente, entonces, bueno, es un sistema maravilloso, pero a nivel biológico, algo que altere ese sistema, entonces eh, pone en jaque eh, a nuestro cuerpo. Estamos hablando, bueno, una enfermedad, vamos, una infección, ya se alteró el sistema, ¿no? El equilibrio tiene que restaurarse, ¿sí? Ahora, esto es a nivel puramente biológico, pero sabemos que también estamos conectados con otro nivel
de la existencia que es el universo de lo mental, a través del sistema nervioso central, a través de nuestros cerebros, es como nosotros entonces tenemos acceso a ese mundo de la psique, a ese mundo de emociones. Y cosa rara, las emociones también alteran nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿por qué asociamos precisamente el dolor emocional con un dolor físico? Por decir un ejemplo, eh, ¿cómo es que hay una química cerebral que está asociada con todas estas emociones y experiencias que nosotros vamos acumulando a través de nuestra vida? ¿Cómo es que el estrés, el exceso de trabajo, también genera alteraciones en nuestro sistema físico? Entonces, eh, todo esto es lo que precisamente estudia el cabalista para equilibrar estas fuerzas, estas energías. No estamos hablando de algo mágico, sino que estamos hablando de algo eh, muy físico, por supuesto, muy real, y cada vez eh, la humanidad se hace más y más consciente acerca de cómo es que la mente y el cuerpo tienen que ver. Muy bien. Yo creo que es momento para terminar la presentación y pasar a las preguntas o a los comentarios, a las observaciones, eh, y luego seguimos. Venga, adelante. Sergio, Sí, tengo hombre. una duda. Eh, ¿La ubicación de los sefirots en el cuerpo humano también tienen alguna correlación con, con lo mismo? O sea, ¿por qué la ubicación de los hombros o los genitales o eso también tiene alguna correlación? Sí, sí la hay. Déjame compartir la imagen nuevamente. Bueno, eh, en el caso de, lo apunto, las primeras tres eh, sefirot, Ujú, por ejemplo, tenemos el caso de Jochma y Binah, estas dos, ¿no? ujú. Exacto. Están señalando los dos hemisferios cerebrales, Ok, ¿sí? Entonces, nuestros hemisferios están divididos, pero también están unidos, interactúan. ok, Ajá. Se ha estudiado que los hemisferios del cerebro humano realizan distinto tipo de funciones. Entonces decimos que, por ejemplo, el hemisferio derecho es más intuitivo. Estoy hablando de manera muy general, por supuesto, porque ujú. no soy médico, pero bueno, eh, ya en esto nos podrá orientar también eh, Gustavo. El lado izquierdo, en este caso, es más racional. Ajá. Entonces, esta es una manera de verlo. Eh, entonces, Jochma significa sabiduría. Sabiduría es algo relacionado, es lo que está relacionado con la intuición. Ajá. Mientras que Binah es el entendimiento.
Entendimiento en este caso es eh, la razón, aquello que yo percibo de manera intuitiva, aquello que yo recibo de manera eh, indescriptible. Binah busca la forma de conceptualizarlo Ujú, y así funcionamos. Eh, Percibimos algo de manera intuitiva y tratamos de racionalizarlo, tratamos de etiquetarlo, de ponerle o de meterlo en un concepto. Eso es lo que hace la Binah. Entonces acá tenemos precisamente cómo es que esta información que yo recibo a través de Jochma la paso a Binah y Binah me ayuda a conceptualizarla. Y la mente humana funciona mejor a través de conceptos, a través obviamente, de palabras. Podríamos decir también que Jochma es esta función de la mente que es simbólica. ujú. Ujú. Aquí es donde encontramos pues los diferentes arquetipos. Ajá. Y Binah entonces me ayuda a formar estos paquetitos de información que son más digeribles. Esto en el caso de la triada, ¿no? Superior. Ahora bien, ¿por qué Dat está ubicado especialmente en la zona de la cara y la garganta? Porque a través de los sentidos es como recibimos la información, recibimos conocimiento, eh, y eso sería la representación de Dat, el conocimiento que recibimos a través de nuestros sentidos, pero también a través de pues este acceso directo de lo que se conoce como la providencia, ¿no? Bueno, eh, así de manera rápida, ilustrando nada más esta parte. Miguel, creo que tienes otra pregunta. Humberto, espero haberte contestado por lo Sí, menos sí, una parte. Sí, Miguel, adelante. Sí, muchas gracias, Sergio. Una pregunta, bueno, Sí, cuando estábamos viendo las diferentes esferas que son Ain, Ain Sof y Ain Sofaur, ¿qué sí, significa cada una de ellas? vamos a verlo. Acá arriba, Ain es el infinito. El infinito. Ajá. Ain Sof, en este caso, es la primera contracción de la In. Ujú. Ok, Es lo ilimitado. Ain es el infinito, Ain Sof es lo ilimitado. Si es una primera contracción. Ain Sof Aur es la luz ilimitada que rodea al vacío, la luz ilimitada que rodea al vacío. ok. Muchas Eh, gracias. sí, con mucho gusto. Y el vacío sabemos que es donde se produce eh, pues toda esta manifestación de la divinidad a través de la existencia. Sí, con gusto, Miguel. Ajá. Seguimos. Más preguntas, comentarios. Aquí tenemos mucha información interesante. Sergio, una pregunta. También en el árbol de la vida Sí, se trabaja la parte espiritual, sí, ¿sí? sí, efectivamente. Se trabaja la parte espiritual. Eh, Esto es algo que, bueno, lo íbamos a ir, pero lo menciono de una vez. Permíteme un momento. Acá lo vemos. Miren. Eh, la triada superior del árbol de la vida representa precisamente esta zona de la espiritualidad, es decir, lo transpersonal.
Ok, Ujú, definitivamente. Y no podemos, eh, como estudiantes de Cábala, dejar la parte espiritual de lado. O sea, sí tenemos que estar eh, bien conscientes de de todos los niveles de la existencia, desde el más denso, que es el físico, hasta el más sutil, que es el espiritual. Entonces, sí, Humberto, ok, efectivamente. gracias. Ujú. Sí, con mucho gusto. Y perdón, yo otra pregunta. No hay problema, adelante. En el árbol de la vida, eh, Sí, bueno, ahorita lo que yo empiezo a entender es que las triadas sí. y los sefirots como que tienen un orden. Y Ujú, recordarás que en las otras clases pasadas sí, preguntaba si aquí lo vemos ahorita en un plano nada más, no lo vemos en bidimensional o tridimensional. Pero sí. más que nada mi pregunta es, ¿también las triadas pueden trabajarse de forma vertical? O sea, que yo pueda trabajar del lado del equilibrio con el lado central o del Sí, otro lado, o sea, no siempre en forma horizontal, sino también en formas verticales. efectivamente, sí. Una vez que se entiende el sistema, eh, es un sistema de triadas, eh, puedes tú darte cuenta cómo las sefirot pueden formar triadas en diferentes lados. Exacto. Y exacto, sí. Entonces, la parte más básica es primero entender las triadas principales, eh, y después ir trabajando con otras triadas. Ok. Ajá. Y al Y final, así sucede. Sí, y al exacto. final es irlas mezclando, o sea, hay la posibilidad de X posibilidades que puedas ir tú trabajando. O Sí, claro que sí. Por ejemplo, si nosotros observamos, aquí voy a hacer un dibujito, eh, pasa algo bien interesante. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con estas triadas de por acá, ajá. ¿sí? Aquí tenemos esta triada, aquí. Ujú, Eh, si observamos, se forma, ya no es nada más una triada, sino que se forma una figura geométrica, ujú, se forma una especie de pirámide. ujú. ¿Ya viste? Entonces, no estamos, el árbol de la vida no es nada más una representación plana, sino que tiene, o sea, hay Tridimensional. espacio, hay dimensiones, exacto. Aquí se empiezan a formar entonces patrones bien interesantes y cómo interactúan, porque cuando nosotros reconocemos las interacciones entre las triadas, o entre las sefirot más bien, nos damos cuenta que contienen información muy interesante. Ujú, ¿Qué tienen que ver, por ejemplo? Netzach, que sería el instinto, la acción, con Hod, que es más bien la parte eh, teórica con el ego. ¿Y cómo se refleja esto en el cuerpo físico? ujú, Ujú. ujú, Esta es una forma, ¿no? Entonces, eh, ajá, digamos que ahorita gracias a lo que preguntaste, Humberto, podemos observar que primero hay que trabajar con las triadas y ujú. luego ya podemos empezar a eh, encontrar patrones energéticos
que contienen información muy relevante para nosotros a nivel personal. La idea es equilibrarnos. Ujú. Ajá, Ok, así es. muy bien, gracias. Sí, con mucho gusto. Sergio, Sí, adelante, Gustavo. ¿puedes poner la imagen del ser humano, por favor? Sí, claro que sí. Mira esta belleza, por ejemplo, Ujú. si te paras en ti, plexo solar, podríamos correlacionarlo con corazón. Al lado derecho tendríamos hígado, hot, y al lado izquierdo el vaso. Muchas veces tú tienes a un paciente con un problema cardíaco que tiene o un origen hepático o que genera un problema hepático o un problema esplénico, ¿sí? Entonces ahí hay una triada que actúa. Pero si tú quieres manejarlo por otro lado, entonces esa fisiología alterada, por ejemplo, a nivel del hígado, podría tener relación con YESOD, que podría ser el sistema renal, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama un síndrome hepatorrenal. Para hablar desde mi visión de cómo se representaría un árbol de la vida en la fisiología o en la fisiopatología de un ser humano o de una enfermedad. Esto es bien bonito por eso. Pero al mismo tiempo, cada órgano o cada sistema también se puede subrepresentar como árbol de la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, obesidad. Entonces, se maneja arriba, ¿dónde está el eje central de la obesidad? Está en Keter, está en Binah, está en Homag, dependiendo. Entonces, eh, de ahí el éxito que podría tenerse en el proceso. Lo que pasa es que esto es todavía muy teórico para nosotros y en el caso de la medicina convencional es mucho más difícil de aportarlo, pero es muy bonito porque esto es una dualidad de tres, ¿sí? Digamos que un positivo, un negativo y algo no que lo neutraliza, sino que lo equilibra. Y nuestro cuerpo es exactamente eso. Entonces, por ejemplo, la raíz del miedo en sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, parasimpático, el cerebro. Ahí, por ejemplo, tienes una muy buena relación de eso. Es muy bonito estudiar esto. A mí personalmente, pues obviamente por mi afinidad profesional, pues me gusta mucho siempre sentarme perdónenme la expresión, a jugar, ¿verdad? Prefiero mejor la palabra trabajar el árbol de la vida sobre los procesos de la fisiología, la anatomía en el ser humano. Excelente manera de explicarlo, Gustavo, y sencilla, por supuesto, pero qué interesante es comprender que una enfermedad, en este caso, eh, puede ser producida, es decir, hay un desequilibrio ahí y hay que encontrar qué es lo que produce ese desequilibrio para hacer el ticún o rectificación o corrección. Ajá. Ahora bien, nosotros como seres humanos no estamos 100% equilibrados, siempre va a haber pequeños desequilibrios, porque nosotros estamos constantemente fluctuando entre los pilares. Eso es muy normal. eh, Nuestro sistema se va estabilizando de manera automática, por así decirlo, pero llega el momento en el que es necesario que intervenga pues un médico, ajá, para revisar qué está pasando por ahí. Eh, y lo importante en este caso de lo que estamos estudiando es hacernos conscientes de dónde puede estar el desequilibrio. Ajá. eh, si es nada más a nivel físico o si también tiene que ver la parte psicológica.
Ajá. O si traemos, y aquí entran ya cuestiones más metafísicas, si traemos información de vidas pasadas que nos pueda estar afectando, ¿no? Entonces, eh, hay mucho, mientras más se profundiza, es como como las capas de una cebolla, ¿sí? Le vas quitando telita a la cebolla, capitas, y vas encontrando cada vez más y más cosas, ¿no? Entonces, ahorita estamos estudiando esto a nivel, pues, muy elemental, porque tenemos que entender los niveles, los principios del árbol de la vida y sobre todo cómo funcionan en nosotros. Pues ya llegamos a la recta final de la sesión de hoy. Eh, la próxima clase lo que vamos a hacer es enfocarnos en las triadas y zonas energéticas. Eh, vamos a estudiar este diagrama. Eh, vamos a tener una actividad, por supuesto. Ahorita, bueno, me gustaría que se llevaran lo que anotaron, lo que más resonó en ustedes, que durante el resto de la semana lo vayan introyectando, lo vayan razonando, pásenlo a la Binah, pásenlo a su Binah, que es las céfira del razonamiento de los conceptos, eh, como ustedes mejor lo quieren hacer, ya sea que lo escriban, que lo graben, que lo dibujen, como ustedes quieran, pero váyanlo metiendo ahí. Entonces, toda la información, ahorita que ya bajamos, está ahorita, toda la información está en nuestra Jojma. Vamos a pasarla a la Binah. El resto de la semana vamos a trabajar en eso y la próxima vamos a eh, ya entrar más de lleno a este trabajo energético. Bueno, ¿hay algún otro comentario, eh, pregunta, observación? Perdón, Juan de Dios, no había visto que preguntabas por el código de acceso. Una disculpa. Eh, pero bueno, en caso de que haya, igualmente, Alejandro, discúlpame, les puse nada más el ID para ingresar, pero bueno, finalmente se logró. Pues bueno, eh, Sonia, no sé si tengas algún comentario. No, todo estuvo muy claro. Yo más o menos estuve algo leyendo anteriormente Muy y bien, como que me siento, voy a decir que voy por donde tiene que serse. excelente, muy bien. Miguel, Miguel, Yo por mi parte, bien, me llevo, pues bueno, lo que representa cada una de las sefirá y pues también el ir profundizando en el conocimiento de cada una de ellas y con respecto a la pregunta que te hice, empecé a investigar la etimología de estas palabras y se me hizo muy interesante. así es muy interesante y cada vez que se profundiza encontramos más y más información. Así es. Muchas Eh, gracias. sí, con gusto. Josefina, Para mí todo es conocimiento nuevo, así que estoy tratando de asimilarlo. excelente. Pues obviamente les voy a hacer llegar eh, diagramas, información que también pueden ir leyendo para que lo vayan asimilando y comentando. Tengo contacto de todos, ¿verdad? En el grupo, Ujú. ya sea por diferentes medios, o sea, tengo sus correos, ¿verdad?
o por WhatsApp a veces también, entonces para poder contactarlos. Eh, Juan, Todo bien, mi hermano. Obviamente es información nueva que voy tratando de ordenar, pero vamos, en la semana, normalmente desde el curso pasado, le doy un repaso y tengo una mejor idea y entendimiento. magnífico. Muy bien, Juan, gracias. Ivonne, Ya estoy buscando el micrófono. No, es que para mí, digo, había yo mencionado, investigado, leído o me habían comentado, ¿no? Algo. Sin embargo, nunca había tenido las bases de la cábala en sí. Entonces, digamos que estoy como en el plano de los nuevos, en el nivel de los nuevos, como tratando de absorber como esponjita toda la información. Y obviamente yo creo que va a haber un punto donde va a empezar a conectar, ¿no? Y de hecho ahorita ya me pasó como que empiezo a conectar cositas, ok, esto era por esto y esto era. Pero sigo abierta al conocimiento, ¿no? Al conocimiento nuevo y que me ayude a ir comprendiendo. Y sobre todo la parte que comenta el doctor, este, esa parte cuando la empezamos a ver en diferentes áreas, ¿no? Y en cómo se va a relacionar con la vida, tanto física, emocional, espiritual, y ahí empieza lo interesante, ¿no? Pero sigo expectante todavía como estoy aprendiendo. Gracias. excelente, muy bien, gracias, Ivonne. Alejandro, Gracias, Sergio. Pues muy agradecido otra vez de estar aquí contigo y con todo este grupo. Y la verdad es que en cada sesión hay un elemento nuevo, un aspecto novedoso para mí, que sobre todo me tiene perplejo también su conexión con otras escuelas esotéricas o místicas, ¿no? Como al final todo siempre tiene como que un tronco común, todo tiene mucho sentido, hace sentido cuando lo pones en perspectiva con otros conocimientos que por ahí se van adquiriendo, ¿no? Entonces la verdad es que súper redondo todo, ¿no? Completa mucho y permite también ayudar a interpretar con más claridad otro tipo de cuestionamientos. Así que muy útil. Muchas gracias. excelente, gracias, Alejandro. Eh, Adelante, Gustavo. Muchas gracias. No, conectando. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy complejo. Entonces, volverlo práctico, volverlo del día a día, yo creo que es el anhelo mío en la Kabbalah es ese. Sí, lo que dice Alejandro es muy cierto. Esto es conocimiento de muchas otras escuelas, de muchos otros nortes, orientes, y, pero creo que siempre uno está como buscando precisamente porque no le encuentra como ese aspecto práctico a muchas cosas. Siento que la Kabbalah con estos mapas, con estos árboles de la vida estructurado, le permite a uno organizar mucho más el conocimiento y ya no ser solamente esa sabiduría, sino ese entendimiento y empezar como a utilizarlo prácticamente. A mí lo que me asombra es que lo puedo utilizar, bueno, no, la palabra no es utilizar, pero lo puedo ver en los pacientes, en uno mismo, cosa que no digamos que en otros conocimientos uno lo veía como muy etéreo, ¿no? En cambio acá ya es como muy real y entonces el asombro aparece, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Bueno, gracias, Gustavo. Humberto, Pues nada, agradecerte, Sergio, y a todos. Pues estoy en mi inicio de segundo curso, tratando también de absorber lo que nos enseñas. He estado muy clavado también con el libro. Eh, me atoro luego muchas veces con toda la nomenclatura y el entender bien simplemente los nombres en hebreo, pero
pero pues como que trato de racionalizarlo y luego me doy cuenta que más bien esto es un poco más de también de fluirlo, ¿no? Y de irlo sintiendo y irlo trabajando. Pero bueno, creo que hoy en esta clase también empiezo a, a desmenuzar un poquito más eh, dicho árbol y empezar a ubicarme para dónde debo de empezar a entender, ¿no? Pero sé que, bueno, pues esto es ahorita un trabajo mucho más largo y más profundo. Pero muchas gracias. Mucho gusto, Humberto. Claro que sí. Sí, es cuestión de ser muy pacientes, muy misericordiosos con nosotros mismos también, ¿no? Este, no desesperarse, ir asimilando la información poco a poco, preguntando mucho también y mucha reflexión. Esa es, en esencia, la idea de estudiar la Cábala. Pues les agradezco mucho que estén acá. Eh, Vamos ahorita a cerrar, entonces, a descender la escalera para que esta energía, estos portales que abrimos, pues vayan cerrándose poco a poco, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo a la inversa. Igual nos sentamos con la espalda recta y podemos hacer una respiración profunda, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios. Ejeye, Asher Ejeye, yo soy quien soy, porque tú eres, yo soy. Eres Yahvé Elohim, el Creador, el Santo, bendito sea el Santo. Eres el Jai Shaddai, Dios vivo, eterno, omnipotente, Padre y Madre. Eres Adonai, mi Señor. Tú eres uno, tuyo es el reino, ¿quién como tú? Keter, Jochma, Binah, Gesed, Gebura, Tiferet, Netzah, Hod y Yesod, Malhut. Santo, santo, santo eres el Dios del universo. Tu gloria y tu presencia femenina, la Shejina, impregnan toda la creación. Amén. Y damos una patada en el suelo. Asentamos la energía, la dispersamos y cerramos. Que descansen, excelente noche y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. Sergio. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bye.